Buenos días. Continuando con la línea de sesiones mensuales multidisciplinarias, hoy nos vamos a ocupar del protocolo del síndrome coronario agudo y los ponentes serán Enrique González, jefe de UCI, Cristina López de Briñas, adjunta del Servicio de Urgencias, y Jorge Gallego, adjunto de la sección de cardiología. Sin más preámbulos. Bueno, después de esta presentación tan formal, vamos a seguir en la misma línea. Buenos días, bienvenidos. La idea de esto surgió pues porque a finales del año pasado aparecieron estas guías sobre el manejo del síndrome coronario con elevación del ST. La verdad es que es un tema que a los tres servicios que nos hemos enredado con esto, que es el servicio de urgencias, cardiología y medicina intensiva, es un tema que nos afecta mucho por dos motivos. Una, la repercusión que tiene en cuanto a la combinación de los tres servicios en su manejo, y otro, por las implicaciones que tiene en el tratamiento de dichos enfermos. Estas guías rápidamente fueron traducidas y publicadas en la Revista Española de Cardiología y, bueno, hacen hincapié en eso, en que lo ideal es que se creen redes entre los hospitales, porque el nuestro no tiene ICP y, sin embargo, el general sí, para coordinarlo de forma que sea un servicio lo más eficiente y priorizado, sobre todo en el manejo de las ambulancias y el transporte de enfermos. Las guías, como todas, manejan los niveles de evidencia A, B y C, que todos conocéis, y las clases de recomendación 1, la 2, A y B, y la clase 3. En las primeras páginas ya aparece esta figura. Hace una especie de resumen de las recomendaciones que han cambiado desde 2012, que fueron las guías anteriores a las del 17, las nuevas recomendaciones y los nuevos conceptos nuevos que han salido. Evidentemente no lo vamos a hablar de todo, hace una revisión exhaustiva desde el principio hasta el final del manejo del síndrome coronario. Nosotros nos vamos a centrar más en lo que nos interesa, que es el tratamiento en la fase aguda, las estrategias en el manejo de los tiempos y los retrasos, la ICP en la arteria responsable del infarto, los nuevos criterios electrocardiográficos para el diagnóstico con elevación del ST, los tiempos que tenemos hasta la angiografía y, si no, la fibrinolisis, así como los nuevos cambios que ha habido, sobre todo en el manejo de los antiagregantes y anticoagulantes. A continuación lo hicimos entre los tres y los tres vamos a hablar. La doctora López de Briñas. Yo creo que esta es la parte más importante, porque es la que arranca todo el proceso de una patología tiempo dependiente y que el diagnóstico inicial es, creo, el pilar sobre el que se soporta todo el manejo del síndrome coronario con elevación del ST. Cuando quieras, Cristina. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por vuestra atención. Y lo primero que vamos a hacer es definir el infarto agudo de miocardio, que ya viene definido desde el año 2012 en el consenso que se hizo de expertos, y en estas últimas guías que ha comentado Enrique del 2017, y va a ser aquella situación en la que vemos evidencia de daño miocárdico, y eso lo vamos a objetivar porque haya una elevación de troponinas cuyos valores sean por lo menos uno de ellos por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. Eso nos va a indicar que hay presencia de necrosis y que, además, esta situación se llamará infarto agudo porque tiene que aparecer en un contexto clínico, y eso es muy importante, compatible con isquemia miocárdica. Vamos a encontrar también otros pacientes que presenten elevación de troponinas, que no será en una situación de isquemia miocárdica, y hablaremos entonces de lesión miocárdica. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa la estrategia de reperfusión. Estos pacientes no vamos a esperarnos a ver si elevan o no biomarcadores, porque puede ocurrir dos situaciones: que el paciente llegue ya con biomarcadores elevados, o que además llegue tan precoz que estos biomarcadores no estén elevados en sangre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues nuestra estrategia de trabajo va a ser valorar la clínica del paciente, y luego tendremos que valorar como herramienta o signo de trabajo el electrocardiograma. En la clínica del paciente todos conocemos que debe ser en general un dolor torácico de características isquémicas, que puede ser desde el cuello hasta el epigastrio, que se puede acompañar o no de cortejo vegetativo, pero también puede ocurrir que el paciente venga con lo que llamamos equivalentes anginosos, como puede ser un síncope, un cuadro de palpitaciones, una disnea súbita. Pero todo ello, ya os he comentado antes, en un contexto clínico de isquemia. ¿Cómo vamos a intentar comprobarlo? Pues haremos un electro de 12 derivaciones como mínimo.
Ese electro tiene que tener una elevación persistente del ST respecto al punto J en al menos 2 derivaciones contiguas. Eso excepto en V2 y en V3, donde se exige para las mujeres 1,5 milímetros y para los hombres 2 milímetros. Esto también fuera del contexto de pacientes que presenten un patrón de bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular que ya de por sí alteran la repolarización. Cuando estos pacientes tienen una clínica compatible de dolor y además objetivamos en el electro esta elevación en 2 derivaciones contiguas, hablaremos del paciente que nos interesa en esta sesión, el paciente IANCES. En el caso de que el paciente no presente estas alteraciones en la repolarización, hablaremos del paciente IAMSES, que hablaremos en otra sesión. Bueno, ¿y qué nos dicen en concreto estas guías desde 2017 sobre las recomendaciones del diagnóstico inicial? Bueno, pues habla muy claro que este paciente, en el momento en que toma contacto con el sistema médico, aquí en España no hay paramédicos, pues lo que tenemos que hacer como primer contacto médico, o sea, aquellas personas que somos capaces de hacer un electro, interpretarlo y tomar las primeras medidas adecuadas para poder tratar a este paciente, hacerle, como he comentado, un electro, hacerlo en los primeros 10 minutos en que el paciente demanda asistencia médica. ¿Por qué? Pues porque, como ha comentado Enrique, esto es una patología tiempo dependiente y todos sabemos que el miocardio es tiempo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues bueno, sabemos que estos pacientes que están con un síndrome coronario agudo, una de las complicaciones que pueden tener en sus primeros momentos son la inestabilidad eléctrica. Y la inestabilidad eléctrica se puede manifestar o bien por taquicardias ventriculares, con inestabilidad hemodinámica o con fibrilación ventricular. ¿Qué tendremos que hacer para evitarlo? Para poder tratarlo, pues monitorizarlos electrocardiográficamente y tener cerca un desfibrilador para poder hacer uso de él si fuera necesario. ¿Qué más nos aconsejan las guías sobre el diagnóstico inicial? Pues hemos comentado que la herramienta de trabajo va a ser el electro. Entonces, nos encontramos con que el corazón es un órgano tridimensional. ¿Y qué podemos encontrar? Pues que hay pacientes que tú estás objetivando, que tienen delante de ti dolor torácico y en el electro no ves nada. Pues tendremos que hacer derivaciones posteriores. ¿Por qué? Porque está descrito el infarto inferobasal o posterior y lo que vamos a ver a lo mejor es la elevación en la cara posterior, como veis en la diapositiva, que tendremos que poner las derivaciones en V7, V8, V9 a nivel del quinto espacio intercostal, pero posterior, para ver si objetivamos esa elevación del ST que nos hará manejar a este paciente también como un síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST. Otra cosa que nos dicen las guías es que aquellos pacientes que se manifiesten como un infarto inferior, es decir, aquellos que viéramos una elevación en 2, 3 y en VF, tendríamos que hacerles también, como veis en la imagen, las derivaciones derechas. Exactamente se colocan igual que las izquierdas, pero en el lado derecho. ¿Y por qué tenemos que hacer las derivaciones derechas? Pues porque los infartos inferiores, que también asocian infarto del ventrículo derecho, tienen peor pronóstico, sobre todo cuando asociamos determinado tratamiento farmacológico. Por ejemplo, deberíamos de evitar el uso de la nitroglicerina en los vasodilatadores y de los diuréticos, porque son pacientes que la precarga está bastante tocada y podemos favorecer que entren en hipotensión o en shock. Todo sería muy sencillo si todos los pacientes se presentaran con una elevación del ST de 1 milímetro o más y no hubiera ninguna alteración en el electrocardiograma que nos evitara ver eso. Pero vamos a encontrarnos patrones electrocardiográficos, como pueden ser los bloqueos de rama, que nos van a producir alteraciones en la repolarización y que si vemos a un paciente que está con un contexto clínico claramente compatible con una isquemia miocárdica, deberemos de actuar y proporcionarle la posibilidad de hacer una angioplastia, igual que si estuviéramos en el contexto de un paciente que no lo tenga. Entonces, las guías insisten que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda nos planteemos que por lo menos conocer los criterios de Esgarbosa, el que tiene más evidencia es el primero, que es cuando hay una elevación del ST de 1 milímetro en derivaciones que tienen el QRS concordante con la elevación, y los demás no son tan evidentes. Si ese paciente tiene esas alteraciones o sencillamente vemos que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y que la clínica del paciente es compatible con isquemia miocárdica, será un paciente para valorar angioplastia como tratamiento.
En el caso del bloqueo de rama derecha, en estas guías también lo equipara. Dice que los pacientes con bloqueo de rama derecha, y eso lo sabemos todos, en general tienen peor pronóstico. Generalmente el bloqueo de rama derecha aparece en pacientes que tienen un infarto donde la oclusión es muy en la parte más inicial de la descendente anterior. Entonces, por tanto, hay mucho miocardio en riesgo, son pacientes que pueden evolucionar muy mal. Si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, la clínica es compatible, y siempre insisto con la clínica, compatible con isquemia de miocardio, nos tendremos que plantear, y eso lo sabemos también, un diagnóstico diferencial, que es el tromboembolismo pulmonar. Sabemos que el tromboembolismo pulmonar puede presentar un bloqueo de rama derecha, y si diagnosticamos y descartamos el tromboembolismo pulmonar, tendremos que actuar también con estos pacientes intentando ponernos en contacto con el hemodinamista y solicitar una angioplastia para descartar la afectación de la descendente anterior. En el caso de los pacientes que llevan marcapasos, pues tenemos también una complicación. En la diapositiva pone bloqueo de rama derecha, pero todos sabemos que el paciente que lleva un marcapasos se estimula en el ventrículo derecho y el electro que vemos es como un bloqueo de rama izquierda. Pues utilizamos más o menos el algoritmo que he comentado antes en el bloqueo de rama izquierda. Intentamos ver si hay en alguna derivación con QRS positivo elevación del ST, y entonces, si la clínica es compatible, activaremos también la posibilidad de hacer una angioplastia. Si el paciente no es marcapasos dependiente, se puede intentar ver el electrovasal del paciente y ver si aparecen alteraciones que nos puedan ayudar a tomar decisiones sobre la clínica con el electro de base del paciente. Bueno, volviendo al infarto de miocardio posterior, en el que insisten en estas guías, pues indica, todos conocemos que hay pacientes que vienen con un descenso del ST en las precordiales derechas, habitualmente de V1 o V3, que generalmente se asocia con una onda T positiva. Esto es lo que antes llamábamos imagen en espejo, pero que ahora lo que nos dejan claro es que tenemos que hacerle las derivaciones posteriores. Estas derivaciones posteriores, en el caso de que eleven más de medio o 1 milímetro, van a indicarnos que el paciente se está comportando como un síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST, y va a ser entonces subsidiario de técnica de reperfusión urgente con angioplastia si se objetiva obstrucción de la arteria responsable del infarto. Y otra situación electrocardiográfica que tenemos que conocer, que es la que vais a ver ahora en la diapositiva, es aquel paciente que se presenta en un servicio de urgencias, que demanda atención, en el que vemos un electro con un descenso generalizado del ST, habitualmente de medio milímetro o más, y podemos encontrarnos una elevación en AVR, acompañada o no en V1. Este paciente habitualmente lo que va a tener es una lesión del tronco común o una lesión multivaso, o sea, una afectación muy importante de todo el miocardio. Estos pacientes pueden venir inestables hemodinámicamente. Son subsidiarios de hacer una angioplastia urgente, porque estos pacientes se mueren si no se intenta hacer una desobstrucción de ese tronco común o de esa lesión multivaso. Incluso muchos de ellos van a acabar en cirugía de derivación si ese tronco no se puede revascularizar. Bueno, ¿y qué otra situación podemos tener los médicos de urgencia? Pues el paciente, aparte de venir él de forma espontánea, derivado o acudir con algún familiar o bien con el servicio médico, puede debutar con una parada cardíaca. ¿Qué dicen las guías de los pacientes que debutan con parada cardíaca? Pues que si el paciente presenta una parada cardíaca que se ha reanimado y en el electro se objetiva que hay un infarto con elevación del ST, se tiene que tratar con estrategia de angioplastia urgente. Eso no hay ninguna duda. Ese paciente tiene que ir directamente a un hospital donde haya angioplastia. No tiene que pasar por un hospital donde no la haya. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Son pacientes para ir directamente desde el servicio de emergencias o SAMU que tenemos aquí al hospital de referencia donde haya angioplastia. ¿Qué nos implica todo ello a nosotros? Pues que el personal médico que atiende a todos los pacientes que puedan venir con un dolor torácico, que ya hemos dicho que una de las complicaciones que tienen en el primer momento es la inestabilidad eléctrica y pueden presentar una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso y que por tanto mueran, hemos de intentar resucitarlos. O sea, ¿qué hemos de conocer? Pues conocer muy bien la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, conocer muy bien el desfibrilador y saber desfibrilar y reanimar estos pacientes.
volviendo al tema que acabo de decir, pues tendremos que conocer la cadena de supervivencia, tanto intrahospitalaria, en la que primero tenemos que basarnos en la vigilancia y prevención de estas situaciones, reconocer cuando hay una parada, hacer una RCP de calidad, desfibrilar y, como pone, en esta barra, pasar por el laboratorio de cateterismo antes de ingresar en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que más se benefician si estamos seguros de que están en una situación de parada secundaria a un infarto agudo de miocardio, de que se les abra las arterias responsables del infarto. Es la única situación, esta en parada y en shock, en las que se tienen que abrir todas las arterias que estén obstruidas. En el caso de que estemos en una situación extrahospitalaria, pues algo similar. Reconocer la situación, iniciar y activar el sistema de emergencias, iniciar un RCP de calidad, desfibrilar cuando nos traigan el DEA, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable. En este caso, quien se va a encargar de llevar al paciente va a ser el SAMU, que es el servicio médico capacitado para llevar monitorizado a un paciente, y primero pasará también, como arriba, por el laboratorio de cateterismo, sin esperarse en ningún sitio, para luego ya, con una vez estabilizado y tratado, pasar a la unidad de cuidados intensivos. Hablan también en las guías de que se puede plantear el enfriamiento de estos pacientes, pero nunca se debe de enfriar estos pacientes antes de que tengamos tratado al paciente en la unidad de hemodinámica. Y bueno, os pongo una diapositiva del aparato que tenemos que conocer todos, el desfibrilador. Pues el desfibrilador lo tenemos que tener todos en la planta, o en las plantas tiene que haber uno, en los servicios de urgencias tenemos nosotros, me imagino que en los servicios de urgencias extrahospitalarios también. En muchos sitios este aparato la gente no sabe ni cómo conectarlo y es extremadamente sencillo. Espera un momento. Pues supone quitarlo de NOF y ponerlo en monitor, y con las mismas palas podemos monitorizar al paciente, y si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, desfibrilarlo, que es lo que dicen las guías de actuación hoy en día, que si observas un paciente que está en parada y objetivas una fibrilación ventricular, desfibriles al paciente lo antes posible, porque son pacientes que pueden salir de esa situación. Y por último, ¿cuáles son los aspectos logísticos de la atención prehospitalaria en el paciente que viene con dolor torácico sugestivo de isquemia de miocardio? Pues bueno, lo que hablan en las guías es que se tienen que hacer unas redes potentes de atención a todos este tipo de pacientes, que estos pacientes deben de ser llevados a hospitales donde hay angioplastia, que los hospitales de angioplastia tienen que actuar de una manera ininterrumpida y continuada durante todos los días del año, sin excepciones, que el mayor número de pacientes tienen que salir con angioplastia primaria, que estos pacientes no deben de pasar por una unidad de cuidados intensivos, por una unidad de urgencias, antes de ir al laboratorio de hemodinámica, sino que tienen que ser trasladados directamente al laboratorio de hemodinámica, donde habitualmente ya habrá pues, el personal adecuado para tratarlo, y si se inestabiliza, incluso poner en marcha estrategias de reanimación, que tiene que haber protocolos, que es lo que estamos haciendo ahora, de manejo actualizados del síndrome coronario agudo, de todos los servicios que nos veamos implicados en el manejo de estos pacientes, y que hemos de tener a estos pacientes, ya que sabemos que la mortalidad más precoz va a ser por inestabilidad eléctrica, o sea, por arritmias, los tenemos que tener, si podemos, monitorizados para poder actuar de forma rápida y utilizar el desfibrilador si es necesario en estos pacientes. Gracias. Seguimos con la presentación. Como habéis visto, es un manejo de una situación clínica que es estrategia dependiente con el tiempo. Yo creo que la mayor aportación que tiene esta guía es definir el punto cero, el momento de arranque, y es el primer contacto médico. Deja de forma clara y fehaciente que es la evaluación en el momento que un médico, hablan de personal paramédico, como ha comentado Cristina, porque esto es para toda Europa, pero generalmente va a ser personal de urgencias médico o alguien que tenga capacidad de realizar un electrocardiograma y poder actuar si hay algún problema, generalmente las arritmias. Y que esto puede ocurrir tanto en un hospital como extrahospitalario. La segunda definición, que creo que es importantísima, es el diagnóstico de la interpretación electrocardiográfica junto con los síntomas de isquemia, con la elevación del segmento ST y los equivalentes que ha comentado. Puede ser que no sea solo eso, tengan infartos posteriores,
tengan bloqueos de rama, etcétera, etcétera. En estas dos situaciones, una vez diagnosticado el primer contacto médico y el diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST, arranca todo el proceso. Lo han hecho muy gráfico. Han puesto unas figuras que se entienden de maravilla. En esta primera intentan clasificar qué puede influir sobre el manejo. La primera es el retraso del paciente. Pensamos, bueno, pues el paciente tarda lo que tarda en llegar a los sistemas de asistencia sanitaria y ese es su problema. Y el segundo es donde nos toca a nosotros, el retraso del sistema. Aquí nos implica. Bueno, no es del todo cierto, ¿vale? El retraso del paciente tiene dos componentes. El propio del retraso, desde que el hombre decide o la mujer que eso que tiene es su gordo y se tiene que ir a que lo vea un médico, y eso también podemos influir. Hay que hacer campañas dentro del departamento para que se conciencie a la gente de que determinados síntomas, ojo, hay que ir al sistema sanitario, hay que acudir a un médico. Y lo otro es ya directamente nuestro, los retrasos en el sistema de emergencia. A lo mejor habrá que plantearse geográficamente dónde se ubican los amos. A lo mejor donde están ahora no es lo mejor para acortar los tiempos. No hay que duplicar llamadas. A veces nos pasamos la eternidad. Llamas a uno, te vuelven a preguntar, te vuelven a interrogar lo mismo. Y eso va retrasando el tiempo. Y el tiempo está muy acotado. Los retrasos del sistema, eso es cosa nuestra. A partir de ahí. Insisto, son gráficas muy claras. Los 10 minutos primeros, desde el primer contacto médico hasta el electro, arrancan el sistema. A partir de ahí, quien esté atendiendo al paciente, médico del SAMU, médico de urgencias o médico hospitalario, tiene que decidir dos algoritmos de trabajo. Si cree que en menos de 120 minutos el enfermo se le va a poder atender, ojo, 120 minutos, pero 90 para abrir la arteria. Al cateterismo, esta es la lección principal. Si creemos que no va a poder ser así, y que vamos a tardar más de 120 minutos, hay que hacer el fibrinólisis. Hay que abrir la arteria, no con medios mecánicos, sino con medios farmacológicos. Para eso tenemos 10 minutos. 10 minutos pasan volando. Hay que ser rápidos en este manejo. Una vez hecho esto, puesto el bolo, tenemos que reevaluar al enfermo. Según las guías, el enfermo debe de ir a un centro donde se le pueda hacer una angioplastia. ¿Por qué? Porque si en esa hora y media no hay cambios en la clínica, en el electro, etcétera, que nos indiquen que se ha abierto la arteria, hay que hacer una angioplastia de rescate. Luego, ese enfermo lisado aquí en el SAMU o en el ambulatorio debería ir al hospital donde tienen angioplastia. Si ha sido buena la fibrinolisis o se ha hecho el cateterismo, en el caso de la fibrinolisis dispondremos de entre 2 y 24 horas para hacer una angioplastia reglada y programada. Evidentemente, si ha ido por este camino, ya tiene la arteria abierta. ¿Ha quedado claro? Conceptos. Primer contacto médico al electro, 10 minutos. Eso es, entre que le preguntan cómo se llama y le toman los datos, han pasado los 10 minutos. Hay que ser muy rápido. Elegir. No vale esperar a que tenemos poco tiempo, 120 minutos para que se le abra la arteria. Lo ideal, la estrategia, la angioplastia primaria. Que no se va a poder hacer eso. Vamos a pensar que no llegamos. Fibrinolisis. ¿En cuánto? En 10 minutos. Daos cuenta de la rapidez. En 60-90 minutos reevaluar el efecto. Ha ido bien. Tenemos entre 2 y 24 horas para abrir la arteria mediante medios mecánicos. Y si no, angioplastia de rescate. Esta otra gráfica yo creo que tiene muchísimo valor porque, claro, las guías son guías. Y cada caso es el suyo, y tenemos que reevaluar. El inicio de los síntomas, el enfermo no viene y te dice a las 12 horas, 13 minutos y 45 segundos empezó con el dolor. A veces no tiene muy claro cuándo ha arrancado, pero tú te tienes que hacer una idea aproximada. ¿Por qué? Porque las primeras 3 horas, si ves que, lo de antes, no podemos llegar al cateterismo, que es lo ideal, nivel de evidencia y recomendación 1A, fibrinolisis. La fibrinolisis tiene los mismos niveles de evidencia, pero la fibrinolisis tiene un riesgo, que es que puede hacer una hemorragia cerebral. Luego, si es preferible, a partir de las 3 horas, en teoría es igual, sigue con los mismos niveles de evidencia y recomendación, pero este es más pequeñito. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos separando de las 3 horas, la eficacia llega a un momento en que no compensa el riesgo y empieza a teñirse de amarillo.
Es decir, que conforme nos acercamos a las 12 horas del inicio de los síntomas, todo el sistema que hemos puesto en marcha va más a este brazo que este. Y desde luego, a partir de las 12 horas, para nada fibrinolisis. No compensa el riesgo de hemorragia los beneficios que se obtienen. Y desde luego, pasadas 48 horas del inicio de los síntomas, que puede ser que el enfermo acude en ese momento, no hay urgencia, a menos de que tenga clínica. Si está estable, protocolo normal para el manejo y ponerle el laboratorio de hemodinámica en el momento que haga falta. No hay prisa. ¿Cómo debemos de organizar las redes? Y aquí viene el problema, porque esto es lo que ponen las guías. Lo ideal, tenemos que hacer una clasificación adecuada del enfermo con el infarto o elevación del ST para trasladarlo a los centros con capacidad de angioplastia. Y lo que tienen que tener es un programa de 24 horas al día, 7 días a la semana. En esta área es cuestionable. No es así. La segunda, lo que ha comentado Cristina, el enfermo, todos los sistemas de urgencia deben de tener un área adecuada donde el enfermo se pueda monitorizar con personal que esté formado para hacerse cargo de si hay una tormenta eléctrica, que es la causa más frecuente de muerte, fibrilación, taquicardia ventricular sostenida, etcétera, etcétera. La tercera, si por lo que sea el enfermo llega a un hospital o a un centro porque el médico que lo atiende tiene dudas, la ambulancia no se va, se espera. Hay que acortar tiempo, se espera que alguien confirme el diagnóstico y siga el traslado hasta un centro con capacidad de angioplastia. Nada de dejo el enfermo, me largo y luego me volvéis a llamar. No hay tiempo, habéis visto que es muy cortito el tiempo que hay. Tercera, aquí lo plantean más en serio, es decir, fibrinolisis o angioplastia, me da lo mismo. Decisión una es para actuar, le pongo el bolo fibrinolítico, pero sigo con el traslado hasta un centro donde tenga angioplastia. Y si desde luego hemos elegido que va directamente a ICP, pues directamente a ICP. Esto no es lo que proponen las guías. En nuestro departamento no los cumplimos. El doctor Jorge Gallegos pues, continúa con el manejo farmacológico de... Vale. Bueno, yo voy a hablar un poco... Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco del tratamiento farmacológico, pero no en general. Sobre todo el último que ha salido en las guías, lo diferente que hay de estas a las anteriores, ¿vale? Y que entendamos el porqué. Por ejemplo, es importante cambios que ha habido en cuanto al oxígeno, ¿no? Antes siempre llegaba el paciente, lo primero que hacíamos, venga, gafas nasales, ¿no? Pues no. Ahora es importante, solo pondremos oxígeno si el enfermo satura a menos del 90%. ¿Por qué? A ver, la falta de oxígeno da vasoconstricción, ¿no? Igual que el dolor que luego veremos, y puede dar, o sea, puede exacerbar, ¿no?, más el infarto, con lo cual, solo a partir del 90%. Si el paciente satura más, no hay que ponerlo, porque también se ha demostrado que la hiperoxia aumenta más la necrosis, con lo cual, ojo, ¿vale? Que no es algo que decimos, bueno, da igual, se lo ponemos y ya está, no, cuidado con eso, ¿vale? Solo 90%, y fijaos que si se lo ponemos es clase 3, con lo cual perjudicial, lo que hemos dicho. En cuanto a otros síntomas, la morfina antes era clase 1, ahora pasa a ser clase 2A. Es decir, hay que usarla, pero también con precaución. ¿Por qué? Porque la morfina se ha visto que disminuye la acción de los antiagregantes, que puede disminuir, vamos, parece ser que sí, que retrasa la acción, que retrasa la absorción, o sea que, ojo, que tampoco nos pasemos, ¿vale? Eso no es que le duele, pues nada, le pongo más y así no le duele, no. Ojo y seamos cautos con eso también, ¿vale? Y en cuanto a las benzodiazepinas, pues no hay problema, ¿no? El paciente probablemente se pondrá nervioso cuando uno le dice, no, tiene un infarto, pues ya el paciente se pone muy histérico, pues se pueden usar sin ningún problema. En cuanto a la anticoagulación, ahora vamos a ver la anticoagulación y la antiagregación. Se divide en dos brazos diferentes, ¿vale? Según haya ido el paciente a angioplastia primaria o a fibrinolisis. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en la primaria, como veis aquí, el fondaparinux no aparece, aquí no lo hemos puesto, pero se podría usar, ¿vale? Pero aquí no aparece. Esto es uno de los cambios. La opción preferencial, danleparina no fraccionada, como alternativas bivalirudina y enoxaparina. Antes la bivalirudina estaba como clase 1, o sea, como primera opción.
La bivalirudina salió, que era la que presentaba menos muerte cardiovascular, menos mortalidad total, menos hemorragias intracraneales, pero más trombosis del stent. Por eso, primera opción ahora, pasa la heparina no fraccionada. Estos son 2A, es decir, como alternativas, ¿vale? La bivalirudina también será la alternativa si el paciente tiene trombocitopenia por heparinas. Es la única que podremos usar. En cuanto a lo que pone aquí de los inhibidores de los 2B3A, eso no es sistemático, ¿vale? Que nadie piense, bueno, si lo voy a poner también, no. Eso es solo en caso de complicaciones trombóticas. Si tengo un trombo grande, si en la angiografía se ve que no hay flujo, un flujo lento, o sea que esto tampoco dependería de nosotros. Vale, siguiente paso, la fibrinolisis. Si el paciente da fibrinolisis, la primera opción será el Clexane, ¿vale? La enoxaparina que usamos. Ojo con esto, si el paciente, es decir, ahí están las dosis puestas, bueno, yo no las voy a nombrar porque tampoco me las sé, ¿no? Yo las miro y ya está. Si el paciente tiene menor de 75 años o un aclaramiento de creatinina menor de 30, la dosis será menor, ¿vale? Entonces, ojo con esos casos, ¿vale? La enoxaparina también es primera opción porque el beneficio neto fue mayor. Menor mortalidad, menos infartos mortales y menos hemorragias intracraneales. ¿Vale? Alternativa, la heparina no fraccionada y lo que hemos dicho del fondaparinux. Esto es la anticoagulación. La antiagregación, que siempre nos crea dudas, bueno, aquí está todo explicado. Siempre pondremos la aspirina más otro inhibidor plaquetario. Vale, depende también de primaria fibrinolisis, aunque bueno, la aspirina siempre es lo mismo. Dosis de carga entre 150 y 300. Si el paciente no tolerara oral, habría que darle el Indesprin. Como la aspirina se absorbe el 50%, la biodisponibilidad es el 50%, pues sería la mitad de dosis, ¿vale? Entre 75 y 100. Esto es común para los dos grupos, ¿vale? Para la primaria o para la fibrinolisis. Ahora separamos uno y otro, y ahora veremos por qué y porque hay diferencias que son importantes. Si el paciente va a fibrinolisis, solo usamos clopidogrel, ¿vale? No hay otra alternativa. Es decir, Prasuit y Cagrelor no se pueden, ¿vale? Solo clopidogrel. Y ojo aquí también, dosis de carga 300, veremos que luego es diferente. Si el paciente tiene mayor de 75 años, la dosis de carga son 75, ¿vale? No son 4 comprimidos, es un comprimido, que esto es muy diferente, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados. Dosis de carga 4, 8, ¿cuántos le damos? Pues no, ojo con esto, ¿vale? Después, una de las novedades de las guías es que una vez pasadas, mejor 48 horas, puedes hacer un cambio a otro de los más nuevos antiagregantes. Estos son más potentes, el inicio de acción es más rápido, pero ojo, ¿vale? De momento estamos aquí. Bueno, si el paciente se le ha hecho angioplastia primaria, usaremos mejor como primera opción cualquiera de los otros dos, excepto si no estuvieran disponibles, o si el riesgo hemorrágico del paciente fuera alto, o si el paciente tuviera que estar anticoagulado por otra causa, prótesis mecánica, FA, por cualquier otra causa. Entonces, la elección vuelve a ser clopidogrel, ¿vale? Una vez llegados aquí, ahí están las dosis de carga. La dosis de carga, eso no está demostrado cuándo hay que darlo. En Europa se ha dado por hecho que hay que darlo antes, y eso está claro que sí, pero no se sabe si cuando el paciente hay que dárselo cuando llega a la ambulancia o si hay que esperar justo antes del cateterismo. Lo que sí que está claro es que hay que darlo antes. ¿Cuándo? Es lo que no queda claro. Las dosis de carga y las tenéis y el mantenimiento. Lo que hemos dicho, riesgo hemorrágico alto, fibrinolisis, clopidogrel. Si no, cualquiera de los otros dos. Los otros dos son más potentes. Si el paciente ha tenido algún antecedente de un ictus hemorrágico, clopidogrel. Los otros dos contraindicados. Y ahora una reseña de cada uno. El prasugrel, si no se conoce la anatomía coronaria del paciente, está contraindicado, o sea que ojo con la dosis de carga, ¿vale? No se podría dar. Si el paciente ha tenido una IT o un ictus previo, isquémico, ya hemos dicho que hemorrágico no, pero isquémico también, el prasugrel contraindicado. Si el paciente tiene mayor de 75 años, contraindicado, ¿vale? Ticagrelor. El ticagrelor se puede dar. Ahí están las dosis de cargas, como reseñas que a veces el paciente presenta disnea, que no está relacionado con nada orgánico. Normalmente no hace falta suspenderlo, pero que lo sepáis.
¿Cuánto lo vamos a mantener? Eso que pone dosis de mantenimiento. 1 año, ¿vale? Más o menos tenéis que tener la idea que 1 año. Si el riesgo hemorrágico no es alto, si no sería un poquito menos. ¿Vale? Ahora vamos a hablar un poquito de miscelánea, de un síndrome que existe, que a veces lo vemos y no sabemos el por qué, ¿no? Pues bueno, como hemos dicho antes, si el paciente tiene un infarto con una elevación del ST, que tiene las troponinas altas y todo, va al cateterismo. Le hacen el cateterismo y nos sale coronaria sin lesiones. Entonces, ahí llega la duda, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, esto se le denomina MINOCA, ¿no? Infarto de miocardio sin lesiones coronarias, ¿vale? Bueno, significativas. ¿Qué habría que hacer? O en el mismo momento del cateterismo o después una ecografía precoz para ver la contractilidad segmentaria. Y ya posteriormente se le tendría que hacer el estudio, aunque algunos son también durante el cateterismo, como se puede hacer una coronografía, o sea, una ecografía intracoronaria para ver si ha habido una disección, se puede hacer el test para ver si ha habido un vasoespasmo, esos serían durante el cateterismo, o después se podría hacer una ecografía para descartar un Takotsubo, una miocarditis con una resonancia. Bueno, hay diversas entidades que podrían dar una elevación del ST con una elevación de troponinas sin lesiones coronarias. Y finalmente, lo que se denomina el infarto tipo 2, que sería todo lo que hemos visto, pero no de causa coronaria, ¿vale? Puede haber una anemia muy grave, otras causas que podrían dar esa elevación. Y yo finalmente, y con esto acabo, cuando hablamos de, a ver, es un poco sentido común, pero bueno, siempre hay tablas para apoyar. Cuando hablamos de riesgo hemorrágico alto, pues esta es la tabla que más se utiliza. Vamos, ahí tenéis los ítems, pues el ser mujer con taquicardia, con anemia más importante, con frecuencia, o sea, con la tensión o muy alta o muy baja, con enfermedad arterial periférica, diabetes, insuficiencia cardíaca, pues cuanto más números tenga, más alto. ¿Vale? Hay un punto de corte, ahí se hace, y esto es para decidir el tratamiento si el riesgo hemorrágico es más alto o no. Normalmente siempre se tiende a ser un poco más agresivos, pero bueno, que lo sepáis que con esto os podéis ayudar. ¿De acuerdo? Yo... Bueno, con esto vamos con unos mensajes clave que también están al final de las guías a acabar la sesión. No os vayáis, tenemos para vosotros esto que hemos hecho puesto en un díptico. A ver, hay como 20 y tantos mensajes clave porque no solo van dedicados al manejo inicial, sino a todo el manejo del síndrome coronario. Yo he cogido los que creo que nos afectan más a nosotros. Respecto al diagnóstico, saber que para el diagnóstico de infarto con elevación del ST, la elevación del ST, pero que pueden haber alteraciones como los bloqueos de rama, ondas T hiperagudas, etcétera, y que su consideración electrocardiográfica viene a ser la misma en esos pacientes con estos cambios y siempre con la clínica compatible a estrategia de angioplastia. ¿Qué vamos a seleccionar? Los 120 minutos. Si eso nos lo permiten, nos iremos a la ICP y si no, fibrinolisis. Las redes. La coordinación de los sistemas de emergencia con los hospitales tienen que estar protocolos por escrito. Esto tiene que salir automáticamente, no te depende de cada día quien esté, que es lo que se le ocurra. Tiene que estar institucionalizado. No a mí se me ocurre hoy, no. ICP 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es una reivindicación que tenemos que hacer en este departamento. No tenemos eso que es uno de los pilares de manejo del síndrome coronario. No hay 24 horas al día, 7 días a la semana. A partir del viernes a mediodía, esto se altera. Y si no, ver la cantidad de fibrinolisis que ocurren a partir de las 3 del viernes. Los fines de semana se fibrinoliza más que entre semana. Eso no tiene lógica. O no, o por lo menos no tiene base científica. Lógica sí, porque no está la hemodinamista, las circunstancias no existen. El sistema de emergencia alertará al centro y en teoría no debería ni de pasar. Es decir, fibrinolizado fuera del hospital directamente se debería trasladar al centro con capacidad de ICP. La parada cardíaca. Si un enfermo se ha atendido por una parada cardíaca y tenemos un electro sospechoso, directamente a ICP. Ojo, si la evaluación del médico ve que el daño neurológico es tan grande que aquello no va a dar más de sí, pues no hace falta que vayamos a ningún sitio. Es decir, lo hemos reanimado en una parada después de media hora en su casa y tiene un Glasgow de 3. Pues bueno, valorar que vale la pena o no llevarlo a ICP. En teoría, por el manejo de su situación hemodinámica, sí, pero contextualizarlo. Aunque no tenga los cambios,
aunque no tenga los cambios electrocardiográficos, si la clínica es sospechosa, angioplastia en 2 horas. El tratamiento antitrombótico y la anticoagulación son los pilares en los que se sustenta para que no se recluya la arteria, lo que he explicado antes. Los indicadores de calidad. Sabemos que existe una brecha importante. No se entiende igual un paciente que vive a 3 manzanas de la fe que el que vive en un pueblecito del interior del Maestrazgo. Hay que crear redes. Y esas redes hay que, de forma sistemática, analizarlas y auditarlas para ver qué hemos mejorado y no hemos empeorado en el manejo de esta situación crítica. Y yo creo que con esto se acaba. Pues nada, daros las gracias a todos y ahora os daremos unas guías que hemos hecho. Lo de las guías no es nuevo, esto es muy antiguo. Parece que eso nos haya ocurrido a nosotros ahora. Lo que pasa es que las de antes eran pues bastante más pesadas y eran para toda la vida. Estas siguen en vigencia. Nosotros las actualizamos cada X tiempo. Estas pesan más, ¿vale? Ahora os daremos una cada vez.